Me llamo Isabel Vargas. Tengo 63 años. Cuando el mesero sirvió la segunda ronda de té de Jamaica, ya sabía que este almuerzo del Día de las Madres iba a doler. La luz del sol se colaba por las ventanas altas del restaurante en San Miguel de Allende, reflejándose en los cubiertos y las copas con un suave jazz de fondo entre el murmullo de las conversaciones. Frente a mí, mi hija Alejandra deslizaba el dedo por su celular, sus uñas perfectamente cuidadas, tamborileando con impaciencia. «¿Te hice algo?», dije empujando el sobre por la mesa. Era una tarjeta sencilla papel color crema, con una flor de bugambilia prensada del jardín tras mi casa. Mi letra ya no era tan firme como antes, pero seguía siendo mía. Alejandra le echó un vistazo. Sus labios dibujaron una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. «Ay, mamá», dijo con ligereza. «Tú y tus cosas hechas a mano. Ya nadie hace eso». Su esposo, Gabriel, soltó una risita. «Es muy nostálgico». Esa palabra quedó flotando nostálgico como si la bondad tuviera fecha de caducidad. Miré alrededor de la mesa manteles de lino, copas de cristal, el tipo de comida cara que mi hija creía que el amor debía parecerse. Intenté recordarme que sus intenciones eran buenas, que simplemente había crecido en un mundo distinto. Pero cuando levantó su copa de champán y dijo, «Brindemos por el ascenso de Gabriel», algo en mí se tensó. «Por Gabriel», dijo con entusiasmo. «Y por nuestro futuro». Todos alzaron sus copas menos yo. La sonrisa de Alejandra titubeó. «¿Mamá? ¿Esta vez paso?», dije en voz baja. «No convirtamos mi día en la celebración de alguien más». Gabriel se removió en su asiento. El aire pareció enfriarse. Alejandra dejó su copa lentamente mirándome como si yo fuera una invitada que olvidó sus modales. «Francamente», dijo medio riendo, medio desafiante, «a veces eres tan desagradecida». Su risa rompió algo en la sala. Hasta el mesero dudó cerca de la puerta. Sentí las miradas fugaces de los otros comensales, rápidas chispas de curiosidad antes de volver a sus platos. «Desagradecida». No era la primera vez que lo decía, pero fue la primera que no me lo tragué. Sentí mi pulso estabilizarse en lugar de acelerarse. Tomé mi vaso de agua, me puse de pie y sonreí, no con frialdad, sino con calma, como quien finalmente encuentra la verdad asentada en su interior. «Un brindis», dije. «Por la última vez que me hablarás así». Mi voz pareció vaciar el aire. Un tenedor chocó contra un plato. Nadie rió ahora. Dejé 20.000 pesos en la mesa, suficiente para mi comida y el servicio, y tomé mi bolso. El rostro de Alejandra palideció. Gabriel abrió la boca, pero yo ya caminaba hacia la puerta, el clic de mis tacones, firme contra el suelo de mármol. Afuera el sol de San Miguel de Allende era implacable, brillante, dorado, demasiado alegre para lo que acababa de pasar. El aire olía a sal y flores de lavanda, y me detuve un momento en la banqueta, sintiéndome más vieja y más ligera que en años. Una brisa levantó mi cabello mientras cruzaba la calle hacia el estacionamiento. Mi reflejo pasó fugazmente por la ventanilla de un coche, ojos cansados, cabello plateado, recogido con cuidado, boca firme pero sin temblar. Vine esperando flores y un almuerzo cortés. En cambio, enterré algo que llevaba años muriendo. Al llegar a mi coche abrí la puerta, me deslicé dentro y giré la llave. El motor ronroneó suavemente, constante como la respiración. Salí del estacionamiento rumbo a casa, donde el silencio me esperaba. El cielo se había teñido de gris plomizo para cuando dejé el centro de San Miguel de Allende. El aire estaba denso, pesado, con esa humedad del Bajío que hace que todo se sienta más lento, más cargado, más deliberado. Bajé la ventanilla a la mitad, dejando que el viento rozara mi mejilla, intentando respirar más allá del nudo en mi garganta, del nudo en mí. La risa del restaurante aún resonaba débilmente en mi cabeza, la de Alejandra ligera y ensayada, del tipo que dice a todos que ella tiene el control. Todavía podía ver su mano en el brazo de Gabriel, cómo giraba su rostro hacia él, como si yo fuera la intrusa. Todo parecía tan fácil para ella.
El tráfico se aligeró al salir de la carretera principal, siguiendo la calle sinuosa hacia casa. Los viejos árboles de jacaranda se inclinaban sobre el asfalto, sus ramas formando arcos de sombra verde. Solía caminar esta misma ruta con Rafael cada domingo por la mañana antes de la misa. Él cargaba café en un vaso de papel y yo recogía flores caídas para prensarlas entre las páginas de un libro. Esos recuerdos se sentían tan cercanos que casi podía tocarlos, pero demasiado frágiles para sostenerlos. Empezó a lloviznar suave contra el parabrisas, convirtiendo el mundo exterior en acuarela. Mi celular vibró una vez en el portavasos. El nombre de Alejandra brilló y luego desapareció. No lo tomé. Todavía no. Tal vez nunca. Al llegar a la entrada de mi casa, la luz del porche parpadeó automáticamente, bañando los escalones que Rafael construyó con sus propias manos. Apagué el motor y me quedé un rato mirando la lluvia deslizarse por el cristal. El silencio en el coche era diferente al del restaurante sin actuación, sin público. Solo yo respirando. Dentro la casa olía ligeramente a cedro y detergente de ropa. Dejé mi bolso en la encimera y puse el pequeño ramo que Alejandra había traído, claveles rosas envueltos en plástico, ya comenzando a marchitarse. Los miré un buen rato antes de susurrar: «Feliz Día de las Madres, claro». Las palabras resonaron suavemente en la cocina, y casi me reí de lo pequeñas que sonaban. Desenvolví las flores, corté los tallos y las puse en el viejo jarrón de vidrio junto a la ventana. Las gotas de agua se aferraban a los pétalos dándoles un segundo de vida prestada, antes de que los bordes empezaran a curvarse de nuevo. Me quité los zapatos y caminé a la sala. La casa crujía bajo el lento estiramiento de la noche familiar y solitaria a la vez. En la repisa estaba una foto de Alejandra a los 10 años con un diente faltante, sosteniendo un pastel chueco que había hecho para mí. Pasé el dedo por el marco. «Estabas tan orgullosa ese día», murmuré. El celular vibró de nuevo en la cocina, otro mensaje. Tal vez una disculpa, tal vez no. No me moví. En cambio, me serví un vaso de agua sintiendo cómo su frescura calmaba mis manos. Afuera un trueno retumbó a lo lejos, grave y paciente. Para cuando apagué las luces, la lluvia había parado, dejando el aire húmedo y pesado. Me quedé junto a la ventana viendo las gotas deslizarse por el cristal hasta desvanecerse. Luego me di la vuelta y dejé que la casa se asentara en su silencio. A la mañana siguiente, desperté con el olor a lluvia en el pavimento y el lejano repique de las campanas de la iglesia, flotando por el vecindario. Me senté en el borde de la cama un buen rato, antes de recordar qué día era domingo. La casa estaba quieta con ese silencio que te presiona el pecho hasta que necesitas llenarlo con algo. Preparé café y caminé descalza quirosa a la cocina. Las baldosas estaban frías bajo mis pies, y por un momento casi la vi a Alejandra de 7 años girando en su camisón, mientras Rafael aplaudía al ritmo. Su cabello estaba alborotado por la estática, su risa más fuerte que la radio que tocaba canciones rancheras. Yo estaba junto a la estufa fingiendo regañarla, pero sonriendo de todos modos porque verlos juntos siempre hacía que el mundo se sintiera más ligero. En ese entonces el amor no necesitaba pruebas. Vivía en cosas pequeñas: el pan quemado que Rafael comía sin quejarse, la forma en que Alejandra metía notas en mi bolso antes de la escuela, corazones de crayón, letras disparejas. «Te quiero, mami». Guardé cada una en una caja bajo mi cama mucho después de que ella creció y dejó de dibujar con crayones. El silbido de la tetera me trajo de vuelta. Vertí el café y me apoyé en la encimera mirando la luz pálida que se filtraba por las cortinas. En algún momento, entre esas risas en la cocina y el silencio de ayer, algo se había perdido. Tal vez empezó cuando Rafael enfermó, y cada conversación se volvió sobre cuentas y horarios. Tal vez fue el segundo trabajo que tomé para mantener las luces encendidas, o las noches que corregí exámenes hasta el amanecer, en lugar de leer cuentos antes de dormir. Me dije que todo era por ella, que cada hora tardía, cada dolor, era una forma de amor.
Pero parece que el amor no siempre se traduce como queremos. Cuando Rafael murió, Alejandra apenas habló durante semanas. Pensé que el duelo nos había acercado dos mitades del mismo corazón roto. Pero con los años ella construyó muros que no supe escalar. Las llamadas se volvieron actualizaciones rápidas, las visitas obligaciones. Empecé a medir el cariño por cuánto tiempo se quedaba, cuántas veces escribía, cuántas palabras ofrecía antes de regresar a su mundo. Ahora, parada en la misma cocina donde una vez bailamos, aún podía escuchar el eco de su risa infantil. Antes llenaba esta sala como la luz del sol. Ahora solo vivía en el silencio. El lunes por la tarde, el sol había disipado las nubes grises, dejando la ciudad pesada por el calor. Acababa de terminar de regar las macetas de hierbas en el porche, cuando vi un sedán oscuro estacionarse en la entrada. La ventanilla polarizada bajó a la mitad, y ahí estaba Gabriel Cuevas, mi yerno impecable como siempre. Salió con una camisa azul impecable, las mangas cuidadosamente dobladas, un reloj que probablemente costaba más que mi coche. «Buenas tardes, Isabel», dijo sonriendo como modelo de anuncio. «¿Puedo pasar un momento?», dudé, limpiando la tierra de mis manos en los jeans. «Si es por Alejandra. Solo vengo a ver cómo estás», dijo rápido. Después de ayer pensé que las cosas podrían estar tensas. Tensas. Esa era una manera de decirlo. Me hice a un lado y lo dejé pasar. La sala aún olía ligeramente a limpiador de limón. Había intentado borrar el fin de semana a fuerza de limpieza. Miró alrededor asintiendo con aprobación cortés. «Sigues manteniendo el lugar hermoso. Rafael estaría orgulloso». Ese nombre en su boca me hizo apretar el estómago. Rafael había querido a Gabriel, alguna vez decía que tenía ambición. Yo también lo creí hasta que me di cuenta de que la ambición no siempre se detiene donde empieza la decencia. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Rechazó el té helado y se recostó con las manos entrelazadas. «Quería asegurarme de que no estás preocupada por los papeles de la hipoteca», empezó. «Todo va según lo planeado». «¿Qué papeles?», pregunté. Su sonrisa no vaciló. «La refinanciación de la casa en la calle Morelos. Sigues apareciendo como cofirmante, así que cualquier comunicación del banco podría llegar a ti. Solo quería mantenerte al tanto». Sentí un latido sordo en las sienes. No recuerdo haber firmado nada últimamente. Soltó una risa ligera sin calidez. «Oh, son papeles viejos. Sabes cómo son estos sistemas, los nombres se quedan para siempre. Pero agradecemos que nos ayudaras entonces. Sin tu firma no lo habríamos logrado». «Por la familia», dije en voz baja. «Exacto», respondió demasiado rápido. Miró su reloj, se levantó y me agradeció por el café que nunca tomó. En la puerta añadió: «Alejandra ha estado muy estresada últimamente. Los ascensos son así. Tal vez dale un poco de espacio». Asentí aunque mis manos se habían enfriado. Cuando su coche desapareció por la calle, la casa se sintió más pequeña, el aire más pesado. Las palabras «por la familia» resonaron débilmente en la sala, más suaves que un susurro, más filosas que una advertencia. 2 días después, llegó un sobre blanco del Banco Nacional de México a mi buzón. Casi lo tiré en la encimera con los demás estados de cuenta, ofertas, el interminable rastro de papel del envejecer. Pero el logotipo en la esquina me hizo detenerme. Estaba dirigido a mí y a Rafael. Eso solo ya era extraño. Él se fue hace 6 años. Corté el borde con un cuchillo de cocina y desdoblé la carta. La primera línea hizo que mi corazón tropezara. Aviso de actividad en la cuenta Fondo Educativo, terminada en 1428. Era el fondo para la universidad que Rafael creó para Alejandra, antes de enfermarse, el que mantuvo intacto, incluso cuando las facturas del hospital se acumulaban. La carta listaba 3 retiros recientes, cada uno más grande que el anterior. El saldo, que alguna vez estuvo cerca de 1 millón de pesos, ahora era una fracción de eso. Por un momento pensé que debía ser un error. Tal vez un fallo administrativo, tal vez fraude.
Pero ahí estaba en tinta negra el último retiro autorizado bajo mi cuenta conjunta. La firma mía aparentemente se veía familiar, casi perfecta, pero algo en ella se sentía mal, como si alguien hubiera trazado el recuerdo de mi nombre. Llamé al número al final de la página. Tras 10 minutos de menús y música de espera, una mujer amable confirmó lo que ya sabía. Las transacciones eran legítimas. Parece que un familiar confirmó la transferencia en línea, dijo. Fue para fines de capital inmobiliario, un préstamo para remodelación. Mi voz sonó débil. ¿Capital inmobiliario para qué propiedad? La dirección en la calle Morelos, respondió. Mi mano apretó el teléfono. Esa era la casa de Alejandra y Gabriel. Cuando colgué el silencio se sintió denso, antinatural. Miré la pared de la cocina, la foto de Rafael en su uniforme, sonriendo el día de la graduación de Alejandra. Estaba tan orgulloso entonces. Por su futuro decía. Lo que ella elija tendrá algo en qué apoyarse. Me senté en la mesa un buen rato, antes de llamar a Sita Alejandra. Contestó al tercer timbre con un tono brillante ensayado. «Mamá, iba a llamarte esta noche», dijo. «Gabriel mencionó que parecías molesta el otro día. No me molesté con rodeos. Alejandra, recibí una carta del banco. Sobre el fondo educativo». Hubo una pausa breve, el sonido del tráfico de fondo. «Oh, eso. No te preocupes». «No preocuparme. Está bien, mamá. Solo usamos una parte para la casa. Dijiste que ese dinero era para la familia». Apreté el borde de la encimera. «Ese era el fideicomiso de tu padre. Era para ti, para tu futuro, no para...» Me interrumpió su tono de repente cortante. «Y mi hogar es parte de mi futuro. El negocio de Gabriel tuvo un bache, pero todo está bien ahora. No es como si tú lo necesitaras». No encontré palabras al principio. La distancia entre su voz y la que recordaba la niña bailando en nuestra cocina era insoportable. «Debiste haberme preguntado», dije finalmente en voz baja. Mamá suspiró la impaciencia, suavizándose en condescendencia. «Siempre haces las cosas más grandes de lo que son. Lo devolveremos». «Algún día». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me quedé ahí un rato mirando el teléfono en silencio, hasta que me di cuenta de que mis manos temblaban. El sobre seguía abierto en la mesa, sus bordes limpios curvándose por la humedad. Lo alisé con la palma, trazando los números impresos, como si tocarlos pudiera devolverles su totalidad. Afuera las chicharras zumbaban en el calor espeso de la tarde. Doblé la carta de nuevo en su sobre, la guardé en el cajón junto a los papeles de Rafael y lo cerré con cuidado. La casa se sintió más pequeña, el aire más pesado, como si hasta las paredes hubieran escuchado lo que acababa de ser robado. Los días después de esa llamada se alargaron como un pasillo sin puertas. Cada mañana me decía que no tomaría el teléfono, y cada noche rompía esa promesa. Envié algunos mensajes cortos, nada exigentes, solo pequeños puentes de palabras. «Espero estés bien. Llámame cuando puedas». Ninguno fue contestado. Las palomitas se quedaron en gris. Para el jueves dejé de revisar. El silencio entre nosotras había tomado su propio ritmo, como una canción que nadie pidió escuchar, pero que no dejaba de sonar. El clima se volvió más cálido. Los veranos en San Miguel de Allende siempre llegan temprano, cargados de sal y recuerdos. Pasaba mis mañanas regando el jardín, arrancando maleza entre las piedras, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas. Era más fácil cuidar lo que crecía que pensar en lo que no. Una tarde me encontré con mi vecina, la señora Morales, mientras sacaba la basura. Era una mujer amable de unos 70 años, siempre lista con chismes disfrazados de preocupación. «Vi a tu hija el sábado», dijo cubriéndose los ojos con la mano. Parecía una gran fiesta. Coches alineados por toda la calle Morelos. Deben estar celebrando otra vez ese ascenso. Asentí lentamente. No lo sabía. «Oh, seguro te invitaron», dijo rápido, dándose cuenta tarde de lo que había insinuado. Tal vez el mensaje se perdió en el camino.
Tal vez dije aunque ambas sabíamos que no. De vuelta en casa me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana de la cocina. Desde ahí, el mundo parecía perfectamente normal. Niños en bicicleta, el camión del correo deteniéndose en cada casa, menos en la mía durante buenos 10 minutos. Pero bajo esa normalidad había algo pesado, una especie de borrado, que no ocurre de golpe. Empieza con menos llamadas, luego cumpleaños que pasan sin planes de cena y ahora una fiesta de la que ni siquiera supe. Me golpeó entonces lo fácil que es desaparecer de tu propia historia. No te desvaneces con un grito. Te diluyes entre las líneas reemplazado por nuevos personajes reescrito, hasta que tu nombre se siente como una nota al pie. Esa noche no pude dormir. La casa crujía suavemente a mi alrededor, el refrigerador, las tuberías, las vigas de madera expandiéndose con el calor. Me levanté, encendí la lámpara del pasillo y me quedé mirando las fotos enmarcadas en la pared. Alejandra en su boda con ojos brillantes, su mano en el brazo de Gabriel, ambos riendo de una manera que excluía todo lo demás. Toqué el cristal suavemente. No era exactamente ira lo que me llenaba. Era algo más tranquilo, más triste, una especie de comprensión de que ella ya no me veía como parte de la vida que había construido. En algún momento me convertí en fondo. Cuando volví a la cama, el teléfono estaba en la mesita de noche boca abajo. Lo dejé ahí, no porque ya no me importara, sino porque no podía soportar verlo iluminarse por alguien más. La casa se asentó de nuevo en el silencio, y por primera vez me di cuenta de que no solo estaba callada, estaba vacía. El sábado llegó sin planes, sin llamadas, sin razón, para vestirme antes del mediodía. El aire estaba denso con ese calor veraniego que se pega a la piel, cargado con el aroma a pasto cortado y lluvia lejana. Me moví lentamente por la casa limpiando estantes que no lo necesitaban, regando plantas que no tenían sed. El silencio se había vuelto tan familiar que casi parecía compañía. Por la tarde me encontré parada en la puerta del antiguo estudio de Rafael. La sana habitación había estado cerrada durante años, salvo por las pocas veces que entré por un bolígrafo o un libro. Todo aún olía ligeramente a lustre de cedro y al papel que a él le encantaba, ese grueso ligeramente amarillento que hacía que su letra pareciera más deliberada. El escritorio estaba bajo la ventana, la luz del sol acumulándose en su superficie. Abrí el cajón superior medio esperando encontrarlo cerrado. No lo estaba. Dentro estaban los rastros habituales de una vida vivida. En ritmo un reloj viejo, plumas, ligas, una lata medio vacía de mentas de un viaje lejano. Debajo había una carpeta marrón desgastada, etiquetada con la letra ordenada de Rafael Casa, calle Morelos. Dudé antes de abrirla, mi pulgar rozando el borde como si el papel mismo pudieras hablar. Dentro había copias de la hipoteca original y una serie de notas cuidadosamente grapadas en su letra. La copropiedad permanece en un 50% a nombre de Isabel Vargas hasta su muerte o transferencia voluntaria. Las letras eran pequeñas, precisas, del tipo que usa un hombre que sabe que las palabras podrían sobrevivirle. Me senté lentamente leyendo cada línea 2 veces. Rafael siempre fue cauteloso, meticuloso con los documentos. Creía en la justicia, en asegurarse de que su esposa e hija nunca tuvieran que discutir por algo tan frío como una escritura. Ver su letra de nuevo me apretó la garganta. Detrás de la carpeta había otro montón de papeles más nuevos, en papel brillante con membrete. Las páginas estaban grapadas con el logotipo familiar de la empresa hipotecaria de Gabriel. El encabezado decía: autorización de refinanciación. Propiedad en la calle Morelos. Mi nombre estaba impreso cuidadosamente junto al de Gabriel y Alejandra, seguido de una firma que parecía exactamente la mía. Por un momento no pude moverme. Verla, los pequeños bucles practicados, la curva cuidadosa de la V, era como mirar un reflejo que no me pertenecía.
Comparé la firma con mi letra en los documentos originales de Rafael. Había diferencias pequeñas pero innegables. La firma falsificada se inclinaba ligeramente a la derecha, con fiada mecánica. La mía, en los papeles más antiguos, tenía pequeñas pausas, espacios entre trazos donde vivía el pensamiento. Mi corazón latía lentamente, cada pulso lo bastante fuerte para escucharlo. Extendí las páginas sobre Siticor el escritorio, alineándolas lado a lado. Los documentos de refinanciación habían sido notariados el año pasado, alrededor de cuando Gabriel comenzó la expansión de su firma. Mi copropiedad, la que Rafael había asegurado, había desaparecido bajo letra pequeña, y la pluma de alguien más. Pensé en la visita de Gabriel, cómo sonrió al decir que todo estaba en orden, su voz suave como vidrio. Asumí que era arrogancia. Ahora veía lo que realmente era confianza construida sobre engaño. El ventilador del techo crujía suavemente moviendo el aire cálido en círculos lentos. Presioné mis dedos contra los papeles, sintiendo las débiles hendiduras de la firma falsificada bajo mi tacto. Había algo casi cruel en su precisión, como si quien la escribió hubiera sentido orgullo por la imitación. Cerré la carpeta con cuidado y me recosté. Por un largo rato miré por la ventana al encino en el patio, sus ramas balanceándose suavemente. Rafael lo plantó el año que compramos la casa. Solía decir que nos sobreviviría a tambos. Me pregunté qué pensaría si viera en qué se habían convertido las promesas que dejó, la confianza que puso en el papel, en la familia, en una hija que ya no llama. Cuando finalmente me levanté, la luz había cambiado la habitación, oscureciéndose en tonos dorados. Regresé la carpeta al cajón, pero no pude cerrarlo. Los papeles dentro parecían zumbar con una traición silenciosa, como si incluso en la quietud se negaran a descansar. A la mañana siguiente, el aire se sentía tan denso que casi se podía beber. Los veranos en San Miguel de Allende tienen esa manera de presionar los pulmones, haciendo que cada movimiento sea deliberado. Abrí la ventana de la cocina esperando una brisa, pero solo entró el sonido de las chicharras, fuerte, implacable, vivo. Por la mayor parte del día intenté no pensar en los papeles en el cajón del escritorio de Rafael. Limpié, doblé ropa, incluso fregué los azulejos del baño, pero el recuerdo de esa firma falsificada me seguía como sombra. Para la tarde dejé de fingir. Necesitaba decirlo en voz alta a alguien que no lo convirtiera en lástima. La señora Morales estaba en su porche cuando crucé el césped. Llevaba su vestido de casa habitual amarillo pálido con florecitas azules y sostenía un vaso de limonada sudando en la mano. Había sido mi vecina por casi 20 años, una enfermera jubilada con una voz que podía consolar o mandar, según lo necesitaras. Vaya si no es mi amiga silenciosa, dijo cubriéndose los ojos con la palma. Pareces haber visto un fantasma, algo por el estilo. Respondí tomando el asiento a su lado. La silla de mimbre crujió bajo mi peso. Le conté todo, la carta del banco. El silencio de Alejandra, los papeles en el cajón. Las palabras salieron en ráfagas cortas, al principio vacilantes y cuidadosas, pero una vez que empecé, no pararon. Ella no interrumpió, solo asentía de vez en cuando, los cubos de hielo en su vaso derritiéndose al ritmo lento. Cuando terminé, las chicharras se habían vuelto más ruidosas, como si el mundo mismo llenara el espacio donde se me acabaron las palabras. La señora Morales dejó su vaso y me miró un largo rato antes de hablar. «Cariño», dijo finalmente, su tono suave pero firme. «Has estado confundiendo el silencio con la gracia». Fruncí el ceño, no segura de qué quería decir. «Piensas que callarte te hace fuerte», continuó. «No es así. Solo enseña al acercar a la gente que pueden tomar más de ti, sin decir gracias. La gracia no es tragarte el dolor. La gracia es saber cuándo ponerte de pie y decir, ya basta». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sentí algo apretarse en mi pecho, no ira aún, no, sino reconocimiento. Se inclinó hacia adelante, rebuscó en una pequeña canasta a sus pies y sacó una libreta.
En la primera hoja escribió un nombre y número con su letra pulcra y curva. Santiago Ramírez dijo: «Es abogado. Ayudó a mi sobrina cuando su esposo intentó quedarse con la casa tras el divorcio. Buen hombre. Dile que yo te envié». Miré la nota un momento, la tinta aún fresca. «No estoy segura de estar lista para abogados», dije suavemente. La señora Morales sonrió débilmente. «No necesitas estar lista para abogados, pequeña. Solo necesitas estar lista para dejar de tener miedo». Me dio una palmadita en la mano, su piel fresca contra la mía. Rafael era un hombre justo. No querría que su nombre estuviera ligado a mentiras. Asentí guardando la nota en mi bolsillo. El sol empezaba a esconderse detrás de los árboles, la luz tornándose ámbar sobre los porches y cercas de nuestra calle tranquila. Cuando regresé a casa, el calor finalmente empezaba a ceder. Dentro me serví un vaso de agua y puse la nota junto a la carpeta en el escritorio de Rafael. El ventilador zumbaba suavemente arriba, moviendo el aire entre nosotros. Por primera vez en semanas no me sentí completamente sola. Esa noche apenas dormí. El ventilador del techo giraba lentamente empujando aire cálido en círculos cansados. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra de Rafael, las letras curvas, la certeza tranquila de un hombre que creía que los documentos podían proteger a quienes amaba. Al amanecer dejé de fingir que descansaba. Me puse la bata, preparé café y caminé hacia la puerta del ático. La escalera desplegable crujió al abrirse. El aire dentro estaba rancio y seco, cargado de polvo y años. No había subido desde el invierno después de la muerte de Rafael, cuando no podía mirar sus cosas sin sentir que invadía su memoria. Pero ahora necesitaba respuestas. Encendí la bombilla que colgaba de las vigas. El espacio cobró vida con una luz ámbar suave, cajas apiladas, cuidadosamente etiquetas escritas con la letra precisa de Rafael. Él organizaba todo como vivía, metódico, paciente, seguro. Encontré el baúl al fondo cubierto con una colcha desvaída. Mis dedos apartaron el polvo y levanté la tapa. Dentro había reliquias de una vida compartida, carpetas de impuestos, estados de seguros, un montón de cartas de los años en que aún nos escribíamos por el puro gusto. Debajo había un sobre sellado con las palabras «Testamento final». Verlo me cortó el aliento. Pasé la mano por el sello antes de abrirlo. El testamento de Rafael era breve, claro, práctico, muy él. Había dividido todo equitativamente, dejando instrucciones para que yo manejara la herencia hasta que Alejandra cumpliera 35 años. Había escrito una nota aparte a mano, los bordes amarillentos por el tiempo. Asegúrate de que Alejandra aprenda la gratitud con amor, no con culpa. Leí la línea una y otra vez. La letra temblaba ligeramente como si su mano hubiera vacilado al escribirla. Mi garganta se apretó. Gratitud, la misma palabra que había sido usada contra mí. Me hundí en el baúl viejo y dejé el papel descansar en mi regazo. El ático estaba silencioso, salvo por el zumbido débil de las chicharras afuera. Pensé en las noches que Rafael se quedaba despierto hasta tarde, en este mismo escritorio, equilibrando números y firmando formas. Creía que las palabras correctas podían mantener el orden en un mundo que a menudo se negaba a serlo. Me había confiado terminar lo que él empezó, mantener la justicia, criar a nuestra hija, con un amor lo bastante firme para sobrevivir al duelo. Una lágrima cayó sobre el papel antes de que pudiera detenerla, esparciéndose en la tinta, hasta que la palabra amor se difuminó ligeramente. Presioné mi palma sobre ella como si pudiera proteger lo que quedaba. Entre los documentos había una carpeta etiquetada correspondencia bancaria. La abrí y encontré registros de la misma cuenta que Alejandra se había vaciado. Estados, depósitos, anotaciones de Rafael, escritas pulcramente en los márgenes. Había planeado todo con tanto cuidado, proyecciones de intereses, horarios, de colegiaturas, fondos de emergencia. Incluso había una nota sobre el primer semestre de Alejandra en la universidad, lo orgulloso que estaba cuando ella obtuvo su beca.
La precisión de todo hacía la traición presente aún más cortante. Cada cálculo, cada página era un acto de fe en que el futuro que dejaba estaría seguro. Le había fallado en eso. Cuando finalmente doblé los papeles de nuevo en sus sobres, mis manos temblaban. Eché un último vistazo al ático, las cajas, el polvo, la luz lenta filtrándose por la rejilla. Todo lo que él había construido, todo lo que intentó dejar en orden, seguía aquí, esperando en silencio. Bajé la nota conmigo y la puse en la mesa de la cocina. La luz de la mañana se derramó por la ventana tocando las palabras, como si quisiera devolverles vida, con amor, no con culpa. Susurré las palabras en voz alta, insegura de si le hablaba a él, a mí misma, o a la versión de Alejandra que ya no existía. La casa parecía contener el aliento como si ella también recordara. La lluvia comenzó justo después del mediodía, lenta y constante, del tipo que difumina los bordes de las cosas. Desde la ventana de mi cocina San Miguel de Allende, parecía lavado tejados brillando calles oscuras y relucientes, bajo la llovizna suave. El sonido era gentil al principio, luego más pesado, como si el cielo finalmente hubiera decidido rendirse. Preparé té porque no sabía qué más hacer. El silbido de la tetera cortó el zumbido de la lluvia, agudo y familiar. Vertí el agua hirviendo sobre las hojas y observé cómo el color ámbar se esparcía lento y deliberado. Me recordaba todas las mañanas que preparaba té para Rafael, mientras trabajaba en ese estudio rodeado de papeles que creía podían superar el caos. En la mesa a mi lado estaba la nota de su testamento arrugada de tanto desdoblarla. Asegúrate de que Alejandra aprenda la gratitud con amor, no con culpa. La tinta se había corrido ligeramente por la lágrima que cayó sobre ella la noche anterior. Tracé las palabras con el pulgar. Tal vez esto era lo que él quería decir, que el amor podía ser firme cuando necesitaba serlo. Di 2 vueltas al teléfono antes de encontrar el valor para marcar el número que la señora Morales había anotado. «Oficina del señor Santiago Ramírez», respondió una voz femenina. «Soy Isabel Vargas», dije. Él manejó la herencia de mi esposo hace años. «Rafael Vargas». Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose, luego una voz masculina cálida y firme se escuchó. «Señora Vargas, claro, lo recuerdo. Su esposo fue uno de los hombres más organizados que conocí. Su tono tenía una cortesía anticuada del tipo que no necesita probarse. Disculpe que llame de repente», dije. «Creo que algo está mal con los papeles de la propiedad. Encontré documentos, formas de refinanciación con mi nombre firmado. Pero yo no firmé nada». El silencio se extendió un momento, llenado solo por el leve tamborileo de la lluvia contra el cristal. «¿Aún tiene esos documentos?», preguntó. «Sí, y copias de los originales de Rafael». Exhaló suavemente. «Entonces debemos hablar en persona. Prefiero no tratar esto por teléfono». Dudé. «No quiero causar problemas, señor Ramírez. Solo necesito saber qué es verdad». «Esto no es causar problemas, señora Vargas», dijo gentilmente. «Para eso existe la verdad». Algo en su voz calma segura me estabilizó. «¿Puede venir a la oficina mañana por la mañana?» «A las 10. «Sí», dije. «Traiga todo lo que tenga». Y señora Vargas añadió tras una pausa, «ha esperado demasiado para ser escuchada». Cuando la llamada terminó, me senté en el silencio, el teléfono aún en la mano. Afuera la lluvia se había vuelto más intensa, cayendo en rayas plateadas contra las ventanas. El té se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. Sabía a metal y resolución. Reuní los papeles, el testamento de Rafael, las formas de refinanciación, la nota con su letra, y los puse cuidadosamente en una carpeta. Los bordes se sentían pesados, como si llevaran más de lo que el papel podía sostener. Para la tarde la lluvia se había reducido a una neblina. Abrí la puerta principal y salí al porche respirando el aire húmedo. Las jacarandas a lo largo de la calle brillaban bajo la luz baja, sus flores medio cerradas, aferrándose a lo que podían. Mañana entrarías a esa oficina con el peso de la verdad en mis manos. No como una esposa aún en duelo,
ni como una madre aún esperanzada, sino como alguien que finalmente decidió que el silencio ya no era gracia. La oficina del señor Ramírez estaba en la esquina de la calle Hidalgo, dentro de un edificio de ladrillo angosto con persianas blancas y una placa de latón en la puerta. La lluvia había pasado durante la noche dejando la mañana brillante y nítida, el aire perfumado con pavimento mojado y la dulce fragancia de las jacarandas. Apreté la carpeta contra mi pecho al entrar. La recepcionista levantó la vista y sonrió. «Señora Vargas, el señor Ramírez la espera». Él se puso de pie cuando entré, un hombre alto de unos 70 años, cabello plateado peinado cuidadosamente, lentes bajos en la nariz. El espacio a su alrededor estaba lleno de libros, lomos gruesos de leyes y registros. Las persianas estaban medio abiertas, dejando una franja de luz caer sobre su escritorio. Isabel dijo estrechando mi mano cálidamente: «Ha pasado mucho tiempo». «Así es», respondí tomando el asiento que me ofreció. «Ojalá fuera en mejores circunstancias». Sonrió débilmente, del tipo que sabe que la vida rara vez ofrece ese lujo. «Veamos qué me trajiste». Le pasé la carpeta. La abrió leyendo cada página con un cuidado deliberado que hizo que los minutos se alargaran. De vez en cuando ajustaba sus lentes, marcando detalles con una pluma. Los únicos sonidos eran el leve tic-tac de un reloj de pared y el susurro ocasional del papel. Finalmente se recostó exhalando lentamente. «Tus instintos tenían razón», dijo. «La refinanciación se hizo bajo tu nombre, pero tú no firmaste estos formularios». Junté las manos en mi regazo. «¿Puedes probarlo?». Asintió. «Sí, las firmas aquí difieren de todos los registros verificados que tengo de la herencia de tu esposo. Ni siquiera es sutil. Quien lo hizo estaba lo bastante confiado para pensar que nadie lo revisaría». Las palabras se sentían pesadas pero no sorprendentes. Ya lo sabía en el fondo. Ver la confirmación en sus ojos solo lo hacía real. Continuó. «Según el testamento de Rafael y la escritura registrada, tú sigues siendo legalmente dueña del 50% de esa propiedad. La refinanciación transfirió capital bajo una autorización falsa, lo que la hace inválida. Legalmente podrías reclamar tu parte o forzar una venta». Miré los documentos esparcidos en el escritorio. Mi nombre repetido una y otra vez, en tinta limpia y falsa. Se sentía como si alguien hubiera robado mi voz y la hubiera usado para decir mentiras. El tono de Ramírez se suavizó. «Isabel, debo ser honesto. Perseguir esto podría complicarse. La firma de Gabriel luchará por protegerse y Alejandra». Hizo una pausa. «Ella estará de su lado». Asentí. «Lo espero». Me estudió un momento, su expresión amable pero escrutadora. «He visto esto antes. Cuando hay dinero de por medio, la verdad no permanece simple. Te pintarán como amargada. La viuda en duelo que no puede soltar». Sus palabras cayeron suavemente pero con peso. Dejé el silencio flotar unos segundos antes de responder. «Entonces seré amargada y honesta», dije en voz baja. Dio un breve asentimiento de aprobación. «Ese es tan buen punto de partida como cualquier otro». Sacó una libreta y comenzó a delinear los pasos: presentar una denuncia por fraude, solicitar la corrección del título, documentar los registros de propiedad. Cada instrucción sonaba precisa, lógica, limpia, pero bajo todo eso podía sentir el destrozo emocional que traería. Cuando terminamos, cerró la carpeta y me la devolvió. «Archivaré los papeles preliminares, pero quiero que pienses cuidadosamente antes de hacer esto público. Una vez que empiece no quedará en círculos privados». «Entiendo», dije. «Bien». Se levantó, caminó al librero y regresó con una carpeta de cuero vieja. «Tu esposo confiaba en mí porque creía en la justicia. Me recuerdas a él cuando hablas de la verdad, como la mayoría habla de la esperanza». El cumplido me tomó por sorpresa. Logré una pequeña sonrisa. Él creía que la verdad podía arreglar cualquier cosa. La mirada de Ramírez se suavizó. «¿Y tú? ¿Lo crees antes?» «Sí», dije.
Ahora solo espero que pueda detener la hemorragia. Asintió una vez solemnemente y me acompañó a la puerta. La recepcionista levantó la vista sorprendida de que hubiéramos estado ahí casi 2 horas. Afuera la luz del sol era casi cegadora. Me quedé un momento en los escalones, la carpeta apretada contra mi pecho, el sonido del tráfico zumbando abajo. Al otro lado de la calle un pétalo de jacaranda cayó en la banqueta mojada, aplastado al instante por un coche que pasaba. Me dirigí a casa a cada paso medido el peso de lo que llevaba siendo tanto carga como armadura. La verdad finalmente había tomado forma en papel real innegable y firmada no con culpa sino con resolución. La invitación llegó en un mensaje de texto el jueves por la tarde. Las palabras eran cortas, educadas, casi vacilantes. Cena mañana solo nosotros. Empecemos de nuevo. Por unos minutos miré la pantalla insegura de si responder. Una parte de mí quería borrarlo y dejar que el silencio fuera mi respuesta. Pero algo en esas últimas 3 palabras, empecemos de nuevo, me detuvo. Escribí: está bien, y lo envié antes de que pudiera convencerme de lo contrario. El restaurante era uno de esos lugares nuevos en la calle Aldama, todo luces suaves y decoración elegante. Llegué unos minutos antes. La hostess me llevó a una mesa pequeña junto a la ventana, y el aroma a limón y romero flotaba en el aire. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, esperando. Alejandra entró con un vestido azul pálido y una sonrisa que no encajaba del todo en su rostro. Gabriel la seguía de cerca con la mano en su espalda, cada movimiento pulido a la perfección. Parecían el tipo de pareja que había aprendido a posar para sus propias vidas. Mamá, dijo Alejandra alegremente mientras se inclinaba para besar mi mejilla. «Qué bueno que viniste». «No estaba segura de que lo haría», respondí, mi voz calma pero no cruel. Gabriel sacó su silla antes de sentarse frente a mí. «Queríamos aclarar las cosas», dijo. «Ha estado tenso», asentí. Esa es una manera de decirlo. Llegó el mesero, pasaron los menús y comenzó la actuación. Hablaron de trabajo, de la humedad de San Miguel, de cómo había cambiado la ciudad desde que me jubilé. Cada tema se mantenía en la superficie como piedras saltando sobre el agua. Escuché, sonreí cuando correspondía y dije poco. En un momento, Gabriel levantó su copa. «Por la familia», dijo con voz firme, sonrisa precisa. Alejandra repitió suavemente: «Por la familia». Levanté mi vaso de agua pero no bebí. La palabra flotaba en el aire sonando tanto extraña como frágil. La cena pasó en un borrón de conversaciones que no importaban. La comida era buena aunque apenas la saboreé. Seguía observando a Alejandra, cómo su risa llegaba un segundo tarde, cómo evitaba mis ojos cuando Gabriel hablaba. Algo en su postura había cambiado. Ya no era orgullo. Era tensión disfrazada de gracia. Cuando el mesero puso la cuenta en la mesa, Gabriel la alcanzó con la suavidad de la costumbre. Pero la mano de su esposa llegó primero. «Yo la pago», dijo Alejandra rápido, su voz demasiado ligera. Su mano tembló al deslizar su tarjeta dentro de la carpeta. Gabriel dudó, su mandíbula se tensó antes de recostarse cruzando los brazos. El momento pasó rápido, escondido bajo sonrisas pequeñas. El mesero regresó, les agradeció y se fue de nuevo. Alejandra exhaló acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja. Mamá empezó, su voz más suave. «Ahora sé que las cosas se salieron de control. Dijimos cosas que no queríamos. Solo quiero que lo dejemos atrás». Sus ojos brillaban bajo la luz tenue, pero no era remordimiento. Lo que vi ahí era miedo. Miedo a la pérdida, a la exposición, a cualquier verdad que sentía que había movido el suelo bajo ella. «Lo aprecio», dije en voz baja. «De verdad». El celular de Gabriel vibró. Lo miró, murmuró algo sobre trabajo y se excusó de la mesa. Tan pronto se fue, los hombros de Alejandra cayeron, la máscara resbalándose. Mamá, dijo de nuevo, su voz quebrándose ligeramente: «Ya no sé qué hacer». Extendí la mano sobre la mesa, puse la mía suavemente sobre la suya. «Lo resolverás», dije. Asintió con la mirada baja. El temblor en sus dedos no paró. Cuando Gabriel regresó, todo volvió a quizás empezar, las sonrisas,
Las charlas banales, la ilusión de paz. Creían que estaban actuando una reconciliación, ensayando el papel de una familia, haciendo las paces. Los dejé creerlo. Sonreí cuando nos despedimos, la abracé ligeramente y salí al aire fresco de la noche. Para cuando llegué a mi coche ya sabía qué haría después. La máscara también había caído para mí, pero a diferencia de la suya, la mía no tendría que volver a ponerse. Esa noche la casa se sentía demasiado quieta. El tipo de silencio que espera a que hagas el primer movimiento. Me puse un suéter viejo, até mi cabello y me senté en el escritorio de Rafael. La lámpara proyectaba un círculo estrecho de luz sobre los papeles que había reunido el testamento, las formas de refinanciación, las cartas del banco, su nota en tinta cuidadosa. Ya no eran solo pedazos de papel. Eran un mapa de traición escrito en firmas y silencios. Encendí la computadora y esperé a que cobrara vida. La pantalla brilló azul en la habitación tenue, su luz rozando la foto enmarcada de Rafael en la pared. Estaba sonriendo en esa imagen, una mano en el hombro de Alejandra, la otra en mi brazo. Fue tomada el verano antes de que enfermara, antes de que todo empezara a cambiar. El escáner chasqueó suavemente, tragando cada página con paciencia mecánica. Uno por uno los archivos aparecieron en la pantalla, sus nombres fríos y factuales. Escritura, sí, original.pdf. Refinanciación, 2022.sip.pdf. Cartas, banco.sip.pdf. Nota, testamento.sip.pdf. Revisé cada uno cuidadosamente como si leerlos de nuevo pudiera aliviar el dolor que cargaban. Abrí mi correo y comencé un mensaje nuevo. Mis dedos dudaron sobre el teclado un largo momento. El cursor parpadeaba paciente esperando. Escribí la dirección lentamente: gabriel.cuevas@finanzasmorelos.com. Luego la de Alejandra. Y finalmente añadí el departamento legal del banco, el mismo listado al final de la carta que había iniciado todo esto. La línea del asunto fue fácil. Para sus registros. Lo miré un buen rato. Luego comencé a escribir. Gabriel Alejandra. Adjunto copias de documentos relacionados con la propiedad en la calle Morelos y la actividad financiera correspondiente. Estos materiales aclaran la propiedad y el historial de transacciones, incluyendo la escritura original y los registros de autorización. Por favor, revísenlos cuidadosamente. Creo que la verdad merece claridad para todos los involucrados. Isabel Vargas, sin ira, sin acusaciones, solo los hechos entregados como Rafael hubiera querido, ordenados, documentados, innegables. Adjunté los archivos, el pequeño icono de clip, volviéndose sólido al unirse los documentos al mensaje. El correo parecía ordinario, casi inofensivo. Era extraño lo silencioso que podía ser un arma antes de soltarse. Mi mano dudó sobre el ratón. Por un segundo la duda susurró en mí. Tal vez era demasiado. Tal vez esto solo la alejaría más. Pero luego pensé en las manos temblorosas de Alejandra en la cena, cómo no podía mirarme a los ojos, y entendí, ya había ido demasiado lejos. Hice clic en enviar. El sonido fue suave, casi delicado. Un solo susurro de finalidad. El mensaje desapareció en el aire invisible del mundo, llevado por canales invisibles, para llegar donde debía. Por un rato me quedé ahí, escuchando el zumbido del refrigerador, el lento tic-tac del reloj. Esperaba algo, alivio tal vez, o arrepentimiento, pero lo que llegó fue quietud, una calma que no había sentido en años. Cerré la laptop y me puse de pie, mis piernas inestables pero ligeras. Afuera el aire de la noche era fresco, perfumado, ligeramente de lluvia y sal marina. Salí al porche descalza y miré al cielo. La luna colgaba baja y pálida, su reflejo brillando débilmente en la calle húmeda. En la distancia, un trueno retumbó de nuevo, grave y paciente, como si la tormenta no hubiera terminado, realmente solo pausado. Respiré profundamente, dejando que el aire salado llenara mis pulmones. La luz del porche parpadeó una vez, atrapando los bordes de las hojas de jacaranda en dorado. Pensé en Rafael entonces, en sus manos firmes, su fe, en el orden, en la verdad. Susurré suavemente. Está hecho.
Las palabras no resonaron. No necesitaban hacerlo. Simplemente se desvanecieron en la noche llevadas por la misma corriente que todo lo que finalmente aprendí a soltar. La primera señal llegó la mañana siguiente, aunque no la reconocí de inmediato. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina antes de que terminara de servir mi café. Un mensaje del señor Ramírez. Puede que hoy escuches cosas. No respondas preguntas de nadie. Solo mantén la calma. Al principio no estaba segura de qué quería decir. Luego, antes del mediodía, el titular de una estación de noticias local apareció en mi televisor: Finanzas Morelos bajo revisión interna, alegaciones de fraude. Desatan investigación. La transmisión fue breve, sin nombres mencionados, solo una promesa de detalles en desarrollo. Aún así lo sabía. Por la tarde comenzaron las llamadas. Números desconocidos, periodistas, gente buscando comentarios. Las silencié todas. Afuera el día era brillante, demasiado brillante, del tipo de luz aguda que hace que todo parezca expuesto. Pasé la mayor parte en el porche mirando las nubes acumularse sobre el cerro de San Andrés. Era casi pacífico, como se ve una tormenta antes de llegar, demasiado quieto, demasiado ordenado. Era casi el atardecer cuando mi teléfono se iluminó con un número conocido. Alejandra. Por un momento consideré dejarlo sonar, pero luego pensé en la niña que había sido la pequeña que me llamaba cada vez que se raspaba la rodilla, que una vez susurró: «Prométeme que nunca dejarás de quererme, incluso cuando sea terrible». Así que contesté. Su voz llegó rasposa, sin aliento. «Nos destruiste». Me quedé en silencio, dejando que las palabras se asentaran. «¿Me escuchas?», mamá dijo de nuevo, el filo en su voz temblando entre rabia y miedo. «Todo se está derrumbando. La firma de Gabriel congeló nuestras cuentas esta mañana. Están auditando cada transacción y rastrearon la refinanciación. Tu nombre, por Dios, tu nombre está en todas partes. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Cerré los ojos dejando que el sonido de su pánico me envolviera. Cuando finalmente hablé, mi tono fue firme, casi gentil. «No, Alejandra, no te destruí. Eso lo hiciste tú cuando dejaste de decir la verdad». Hubo silencio al otro lado. Un silencio que zumbaba, lleno de todas las palabras que ella no podía decir. Luego vino un sonido que rompió algo en mí, un sollozo pequeño entrecortado. Mamá solo intentaba ayudarlo. Susurró. Dijo que sería temporal, que era solo papeleo, que nadie saldría herido. No sabía que llegaría tan lejos. Quise creerle. Por un segundo lo hice. Pero la verdad ya había echado raíces demasiado profundas. «Alejandra», dije suavemente, «¿sabías lo suficiente para esconderlo?». No respondió. Podía escuchar su respiración superficial e irregular, como alguien parado en los escombros de sus propias elecciones. Finalmente dijo: «No puedo perderlo todo, mamá. No ahora. No después de todo esto». Tragué el dolor que subía por mi garganta. «No estás perdiendo todo. Estás perdiendo lo que se construyó sobre mentiras. Hay una diferencia». La línea crepitó con estática. O tal vez era solo su silencio estirándose fino. «Espero que estés orgullosa de ti misma», dijo finalmente, su voz fría, de nuevo quebradiza en los bordes. Casi sonreí por la ironía. «No, Alejandra», dije en voz baja. «El orgullo no tiene nada que ver con esto». Colgué antes de que pudiera responder. Por un largo rato me quedé junto a la ventana mirando el horizonte de San Miguel de Allende, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Las luces de la ciudad titilaban a través de la neblina, reflejándose en las calles mojadas. En algún lugar en ese brillo la imaginé sentada en su casa perfecta, rodeada por las ruinas de una vida que tanto había intentado pulir. El teléfono vibró de nuevo unos minutos después, número desconocido. Lo puse boca abajo en la mesa. No necesitaba escuchar más. Afuera el trueno retumbó sobre el cerro, grave y sin prisa. Salí al porche dejando que el aire húmedo tocara mi rostro. Las ramas de las jacarandas se balanceaban esparciendo pétalos por los escalones. Por primera vez en meses
Sentí algo cercano a la paz. No triunfo, no venganza, solo la certeza tranquila de que la verdad, finalmente, había encontrado su camino a casa. La lluvia se intensificó cayendo en cortinas. Me quedé ahí hasta que estuve empapada la noche zumbando a mi alrededor. Dentro la casa estaba oscura salvo por el suave brillo del viejo estudio de Rafael. En su escritorio la carpeta yacía donde la dejé cerrada. Ahora su peso ya no una carga, sino un límite. La tormenta afuera rugía, pero dentro todo finalmente se sentía quieto. La mañana siguiente amaneció pálida y tranquila con esa luz gris de San Miguel que suaviza cada borde. Desperté más temprano de lo usual, aunque no había dormido mucho. La lluvia había parado en algún momento de la noche, dejando las calles limpias, el aire pesado, con el aroma de jacarandas mojadas. La casa se sentía quieta como si también esperara que algo terminara. Preparé té y me senté en el viejo escritorio de Rafael. Los papeles que una vez se sentían como anclas, ahora estaban ordenadamente apilados, etiquetados y archivados su poder gastado. Saqué una hoja de papel del cajón del tipo crema que Rafael usaba para sus notas. Por un largo rato solo miré la página en blanco, insegura de por dónde empezar. Cuando finalmente tomé la pluma, las palabras fluyeron fácilmente. Alejandra, una vez me llamaste desagradecida. Tal vez lo creíste. Tal vez fue solo una palabra que tomaste enojada, pero he pensado en eso desde entonces. Creo que lo que querías decir es que dejé de hacer lo que te convenía y eso te asustó. La gratitud en tus ojos significaba silencio, complacencia, fingir que todo estaba bien incluso cuando no lo estaba. Pero la gratitud no es sumisión, es ver claramente quién estuvo a tu lado y quién no. Te he amado toda tu vida incluso cuando lo hiciste difícil. Te amé a través de la arrogancia, de las mentiras, de los años en que olvidaste llamar. Todavía te amo aunque no de la misma manera que antes. Ese tipo de amor el que excusa todo ha seguido su curso. Lo que queda ahora es más tranquilo, más pequeño, pero más verdadero. Te desea paz. Ya no carga con tus cargas. Hice una pausa escuchando la casa respirar. El zumbido leve del refrigerador, el lento goteo del agua del grifo, sonidos domésticos pequeños que me recordaban que la vida sigue incluso cuando los corazones se rompen. Seguí escribiendo. Tu padre creía que la honestidad era la base del amor. Construyó su vida en torno a eso, y yo traté de honrarlo. Él te habría perdonado, creo. Estoy aprendiendo a hacer lo mismo a mi tiempo. El perdón no significa olvidar. Solo significa que he dejado de intentar cambiar lo que ya pasó. Si algún día decides empezar de nuevo, no con disculpas, sino con verdad, me encontrarás aquí ya no esperando, pero tampoco ida. Estaré viviendo la paz que una vez esperé encontrar en ti. Firmé simplemente mamá y dejé la pluma. Las palabras parecían más pequeñas en la página de lo que habían sido en mi cabeza, pero se sentían correctas. No había nada más que explicar. Doblé la carta cuidadosamente y abrí el baúl donde guardaba los papeles de Rafael. El leve aroma a cedro se elevó cuando puse la carta encima de su testamento, bajo la nota que escribió hace tantos años. Por un momento pasé los dedos por el borde de ambas páginas su letra y la mía lado a lado. Cuando cerré la tapa, algo en el aire pareció levantarse. El dolor que me había seguido durante meses no desapareció, pero aflojó su agarre. Me quedé ahí un largo rato escuchando la lluvia que comenzaba de nuevo. Afuera, suave y constante, lavando la ciudad de nuevo. Pasaron los meses tranquilamente como siempre lo hacen los veranos en San Miguel de Allende. Lentos, pesados, tiernos en los bordes. El escándalo vino y se fue como una tormenta. La firma de Gabriel se disolvió. El nombre de Alejandra desapareció de las noticias. Y mi teléfono permaneció misericordiosamente quieto. No había sabido de ella desde esa noche. Y aunque una vez temí ese silencio, ya no se sentía como castigo. Era simplemente espacio, algo que ambas necesitábamos para respirar de nuevo. La casa se asentó en un ritmo más suave.
Comencé a dar clases a medio tiempo otra vez, asesorando a nuevos maestros en la escuela primaria local. Una de ellas, una joven tímida llamada Daniela, me recordaba a mí de joven siempre preocupada por si era suficiente, siempre intentando probar que pertenecía. La invité algunas tardes después de clases, la ayudé a planear lecciones. Le recordé que se fuera a casa antes de que la corrección de tareas la consumiera. Ella comenzó a pasar solo para charlar, compartir historias sobre sus alumnos, pedir prestados libros que probablemente nunca tuvo tiempo de leer. De alguna manera encajó fácilmente en los rincones tranquilos de mi vida. Ese viernes por la noche decidí preparar una cena de verdad, no las comidas solitarias en las que había estado viviendo. Saqué la vieja mesa de encino que Rafael había restaurado hace décadas, la que casi vendimos cuando el dinero escaseaba. Cociné lento y sencillo pollo asado, quelites, tortillas de maíz y un pastel de limón. Para cuando el sol se puso, la casa olía a mantequilla y tomillo. La señora Morales llegó primero con una blusa floreada y un ramo de cempasúchil de su jardín. «No debiste molestarte tanto», dijo mientras me abrazaba. Quise hacerlo, le dije. Ha pasado un tiempo desde que esta mesa tuvo voces alrededor. El señor Ramírez llegó después puntual como siempre, con una botella de vino que dijo era nada especial, lo que significaba que era algo especial de verdad. Luego Daniela tocó suavemente la puerta un poco insegura, sosteniendo un molde para pastel que claramente compró de camino. No estaba segura de qué traer. Dijo con las mejillas rosadas. «Con que vinieras es suficiente», dije, y lo decía en serio. Comimos mientras la última luz se desvanecía, el aire lleno de conversaciones fáciles. La señora Morales contó historias de sus días de enfermera, cómo una vez metió un radio a escondidas en la sala del hospital para que sus pacientes pudieran bailar. El señor Ramírez compartió chistes tranquilos sobre el caos del papeleo legal, mientras Daniela reía hasta que las lágrimas tocaron sus ojos. Me recosté un momento observándolos, el sonido de la risa llenando la sala que había conocido demasiado silencio. En un momento la señora Morales extendió la mano sobre la mesa tocando la mía ligeramente. «Te ves más ligera», dijo, «como si alguien finalmente te dejara descansar». Sonreí. Tal vez finalmente me dejé a mí misma. Más tarde, cuando los platos estuvieron lavados y los invitados se fueron, me quedé en la puerta mirando la mesa. Los platos aún brillaban con la luz de las velas y el aroma del pastel de limón perduraba en el aire. Durante años creí que la familia era algo en lo que naces, algo que proteges incluso cuando duele. Pero al mirar esa sala modesta, me di cuenta de que también puede ser algo que construyes cuidadosamente, amablemente, con las personas que eligen quedarse. Pensé en Rafael en las noches que nos sentábamos aquí, planeando el futuro de Alejandra, creyendo que el amor solo podía sostenerlo todo. Pensé en cuánto costó aprender lo contrario y lo extrañamente liberador que ahora se sentía esa verdad. Afuera los grillos comenzaron su coro vespertino, un sonido tanto ordinario como eterno. Apagué las velas una por una dejando solo la luz del porche encendida. La sala cayó en un silencio suave. Al estar ahí supe que esto, lo que quedaba, no era pérdida. Era algo más tranquilo y firme, construido no de deber o perdón, sino de gracia. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía como hogar. El crepúsculo llegó suavemente sobre San Miguel de Allende, del tipo que tiñe el cielo de un lavanda profundo, antes de rendirse a la noche. El aire traía el leve aroma a sal y jazmín flotando desde el cerro. Las chicharras habían comenzado su coro lento y constante, un sonido que siempre me hacía pensar en finales pacíficos, del tipo en que creces, en lugar de perseguir. Había pasado la tarde limpiando la casa, no porque lo necesitara, sino porque quería el orden, el pequeño ritual de limpiar superficies, doblar sábanas, poner el mundo en un equilibrio tranquilo.
En la encimera de la cocina había un jarrón con cempasúchiles desvaídos de la señora Morales, sus colores brillantes suavizándose en los bordes. La mesa de encino aún tenía marcas débiles de la cena de la semana pasada, y por primera vez no me molesté en pulirlas. La vida decidí no necesitaba verse nueva para estar completa. Cuando el reloj de la pared dio las 7, preparé una taza de té y la llevé al porche. La noche se enfriaba, los últimos rayos de sol brillando en las cercas blancas que bordeaban la calle Morelos. Al otro lado los vecinos encendían sus faroles el brillo, titilando a través de puertas mosquiteras y ventanas abiertas. Me senté en la mecedora que Rafael construyó para mí el verano, después de que compramos esta casa. La pintura estaba descascarada ahora, los reposabrazos suaves por años de uso. Casi podía verlo ahí agachado en el porche con un martillo en la mano, mirándome con esa sonrisa juvenil que hacía imposible mantenerse seria por mucho tiempo. La lámpara sobre la puerta llamó mi atención, la misma que él instaló en una tarde de domingo hace 20 años. Recordé lo orgulloso que estaba cuando funcionó al primer intento. Se echó para atrás, se limpió las manos en los jeans y dijo: «Ahora siempre tendrás una luz esperándote. No importa, a qué hora llegues a casa». Me levanté, caminé al interruptor junto a la puerta y lo encendí. La bombilla parpadeó una vez, antes de brillar, firme y cálida. La luz se derramó suavemente por el porche alcanzando los bordes de los escalones, rozando las hojas de jacaranda que se balanceaban en la brisa nocturna. Por un momento solo estuve ahí, bañada en su suave círculo dorado. La calle estaba silenciosa salvo por el zumbido de los grillos y el lejano silbido de un tren. Se sentía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para escuchar. Pensé en todo lo que había pasado. Las mentiras, el silencio, la carta que escribí, pero nunca envié. El dolor que una vez llenó cada rincón de esta casa se había suavizado en algo más, algo casi tierno. Había perdido tanto, pero lo que quedaba era real, sólido, sin pretensiones. Susurré en la noche cálida. Me llamaron desagradecida, pero nunca has estado más agradecida en mi vida. Agradecida por la verdad incluso cuando dolía. Agradecida por las personas que se quedaron. Agradecida por la paz que tanto tardó en llegar y por la mujer en la que tuve que convertirme para ganarla. Una brisa removió un mechón de cabello de mi rostro. En algún lugar de la calle una luz de porche se encendió. Luego otra, hasta que el vecindario brilló suavemente en una línea de constelaciones tranquilas. La ciudad parecía respirar conmigo calma y viva. Me senté de nuevo sosteniendo el té entre mis manos, viendo la luz bailar contra la barandilla. El mundo se había vuelto más pequeño, sí, pero en esa pequeñez había seguridad. Había dignidad. La noche se extendió vasta y perdonadora. Cerré los ojos y la escuché el zumbido de la paz constante, y lleno ganado una lección duris a la vez. La luz sobre mí ardía suavemente, no como un faro para alguien más esta vez, sino simplemente como una promesa para mí misma.